Buenos días, mi nombre es Isabel Risan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al canal un lunes más. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre habéis estado ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo. Muchísimas gracias. Sin mucho más que añadir, nos vamos con el autor que traigo hoy. Hoy traigo a Pedro Calderón de la Barca, que nació en Madrid en el año 1600 y fue el tercero de 6 hijos. En 1605 empezó a ir al colegio en Valladolid, porque en ese momento allí es donde estaba la corte, pero su padre decidió que ocupara la capellanía de San José. Una vez allí, Pedro Calderón ingresó en el colegio de los jesuitas en 1608. Permaneció allí hasta 1613, estudiando teología, gramática, latín y griego. Por desgracia, su madre murió, su padre volvió a casarse y en 1615 Pedro Calderón tuvo que abandonar la Universidad de Alcalá, donde había ingresado un año antes, porque ya no había fondos económicos para sostener esos estudios. Hubo problemas con la herencia, de hecho por eso tuvo que abandonar también el colegio, la universidad, porque se entablaron disputas entre los hijos y la viuda. Posteriormente esta mujer volvió a casarse y los hermanos quedaron bajo la tutela de un tío suyo. Al final Pedro pues fue a la Universidad de Salamanca, alquiló un piso con otros estudiantes y todos ellos fueron excomulgados porque no pagaban el alquiler. Se graduó como bachiller en Derechos Civiles y Canónicos y en 1621 participó en un certamen poético, donde quedó en tercer lugar. Decidió colgar los estudios religiosos y dedicarse a la vida militar, llevando una vida desordenada de pendencias y juego. De hecho, él y sus hermanos mataron a un hombre criado del condestable de Castilla y tuvieron que refugiarse en la casa del embajador de Austria, hasta que llegaron a un acuerdo y bueno, pues los hermanos pagaron una multa, una indemnización de 600 ducados. Por motivos económicos, mala economía, pues Pedro tuvo que viajar, entró al servicio del condestable de Castilla, viajó a Flandes y al norte de Italia, participando en varias campañas bélicas. Ya por esta fecha empezó a publicar trabajos suyos, empezó a ganarse la vida con ellos y se ganó la simpatía del rey Felipe IV, que empezó a hacerle encargos para obras teatrales. En 1636 consiguió el hábito de la Orden de Santiago y en 1637 entra al servicio del Duque del Infantado. Participó en la Guerra de Secesión de Cataluña, estuvo en la toma de Cambrils y entró victorioso en Tarragona. Allí Calderón soportó el asedio de franceses y catalanes, donde vio morir a varios de sus compañeros, y en 1641 se rechazó el sitio y volvió de nuevo a Madrid. A mediados de los 40 se convierte en secretario de la Casa de Alba, de los duques de Alba, y durante esta estancia pues se hace un cierre masivo de teatros en toda España. Los corrales de comedia cierran no solamente por la muerte de la reina Isabel de Borbón y del infante Baltasar Carlos, sino también porque los clérigos, los curas, empiezan de nuevo con sus prédicas moralistas y los teatros en aquel entonces pues no eran bien acogidos, eran considerados muchas veces inmorales. Entonces se hace un cierre de los corrales de comedias en España. En 1649 vuelven a abrirse los teatros en España. Aunque fue muy reconocido en vida por su trabajo, también se enfrentó a muchísimos moralistas que veían mal que un sacerdote se dedicara a escribir las obras de teatro que él escribía y la verdad es que al final de su vida sufrió muchísimas estrecheces económicas y era tal la estrechez económica en la que vivía, se le otorgó una dispensa para que pudiera abastecerse, para poder sobrevivir de la despensa de palacio. Este permiso se le otorgó
por todos sus años al servicio de la corte. Murió en 1681 dejando inacabada una obra y su entierro fue fue humilde, fue bastante austero, porque él mismo dejó escrito que no quería grandes demostraciones cuando muriera. Entonces su entierro fue muy austero. Se enterró en la capilla de San José en la iglesia del Salvador, donde estuvo durante 159 años. En 1859 la casa donde había vivido este autor estaba en muy malas condiciones y fue el escritor Ramón Mesonero Romanos el que evitó que se demoliera. La casa, a la que se le añadió luego otros 2 pisos más, tenía 2 pisos, pues se le añadieron otros 2 pisos, está en la calle Platerías, número 61. Hoy en día es la calle Mayor. Nos vamos con la obra que traigo suya hoy. Hoy traigo El alcalde de Zalamea, que transcurre en tierras extremeñas cuando las tropas españolas pasan por Zalamea con motivo de la guerra de Portugal. El capitán don Álvaro se aloja en casa de un labrador rico, Pedro Crespo, y bueno, pues allí rapta y viola a su hija Isabel. Pedro Crespo intenta cambiar la situación, intenta a base de sobornar al capitán que se case con su hija porque está deshonrada, pero don Pedro, después de haberla violado, pues se niega a casarse con ella porque es de una clase inferior, es una villana y no importa lo que Pedro Crespo intente para que él se case con ella. Entonces Pedro Crespo decide tomar cartas en el asunto por su cuenta y riesgo, porque está deshonrado, toda la familia está deshonrada porque Isabel ha sido violada. Nos vamos con mi opinión. A ver, yo siempre digo que las obras hay que leerlas con ojos de la época, pero sinceramente hay cosas que, por mucho que intentes ponerte las gafas de la época, siguen siendo absurdas y siguen siendo injustas. Esta es una de ellas. Esta obra es una de ellas. Me ha costado mucho leerla porque me he indignado muchísimo como mujer del siglo XXI que soy y viendo cómo vamos hacia atrás, cómo vamos en muchos aspectos perdiendo derechos las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, con todo lo que está pasando en el mundo entre los jóvenes, que a pesar de estar en el siglo XXI, a pesar de estar luchando contra el machismo, entre los jóvenes está habiendo muchísimo machismo, en muchas prácticas machistas, pero no solamente en ellos, también las incorporadas, las aceptadas por ellas, porque no se dan cuenta de ese machismo, porque tienen una baja autoestima. El caso es que la están aceptando, ese machismo. En muchísimos casos, no en todos, siempre hablo generalizando, pero es verdad que se está dando un machismo muy grande entre los jóvenes. Entonces, leer esta novela, aún intentando comprender qué era, cómo se veía la época de entonces, me ha dado mucho que pensar. Primero, ¿dónde empieza ese intento de mantener a la mujer en sumisión, en que sea la portadora de la honra familiar por una cuestión sexual? Pero no solamente por una cuestión sexual, sino en este caso por una violación que no es sexo consentido, que la primera que sufre esa violencia es ella y encima tiene que portar sobre sus hombros la deshonra de la familia. ¿Pero esto qué es? Pues me ha costado mucho trabajo leerlo por eso. Y yo entiendo que es otra época, pero personalmente hay cosas con las que no puedo. No puedo con esto. Dicho esto, ¿por qué la recomiendo? Bueno, pues porque es una obra clásica, se ve precisamente esas injusticias contra la mujer en todos los aspectos por parte del violador, por parte de la sociedad y por parte de su propia familia. Es la mujer como objeto de pertenencia, primero de la familia, del padre, y después de la sociedad, y después de su marido, del hombre o de su novio, de lo que sea, pero siempre como objeto de pertenencia. Nunca como
como un ser individual, un ser libre. Y me ha llevado a pensar cuándo ocurrió esto, cuándo en algún momento de la historia, en la prehistoria, cuando fuera, se empezó a ver a la mujer de esta forma, como un objeto de pertenencia. Entonces, ¿por qué lo recomiendo? Como estoy diciendo, pues porque nos muestra cómo era la vida de las mujeres. Antiguamente es algo que no podemos olvidar para no volver a repetirlo, y lo estamos repitiendo. Ese machismo que está saliendo cada vez más. Y también porque está impecablemente escrito, que es así, está muy bien escrito. Pero es insufrible, ya lo digo. Ya en otra ocasión, quizás esto es lo que lo salva de no recomendarlo, de que se haya quedado en mi estantería. Ya con Cervantes sí que me dolió. Leí una de las obras y no la recomendé porque no era machista del todo. No puedo, lo siento, pero no puedo. Entiendo que era la época, entiendo, pero es que no puedo con eso. Y me dolió porque Cervantes, para ser un hombre de su época, siempre defendió mucho a las mujeres. Se lee su Quijote, y hay un cierto toque feminista donde las mujeres suelen ser importantes, no simplemente un objeto. Cervantes en sus obras suele ser bastante benigno con la mujer y con sus derechos, para ser alguien de la época en la que nació. Que el padre de Isabel Crespo, después de saber que su hija ha sido violada, escoja como mal menor casarla con su violador, es que es para rasgarse las vestiduras directamente. Es que es impensable. Durante mucho tiempo pensé si cuando decían violación se estaba refiriendo realmente a una violación, si no sería porque en Cervantes, en esta obra que hablo de Cervantes, también sale esto: la mujer que es violada, que se casa con el violador y que va al altar feliz porque ha limpiado la honra de la familia. Que me anda narices, Pues muchas veces yo pensé si no sería que a la violación, la seducción, también se consideraba como una violación. Cada vez me resulta más difícil creer esto. Es verdad que antiguamente la mujer seducida también perdía la honra, pero a mí me descuadraba mucho que una mujer que había sido violada, como en la obra de Cervantes, consintiera felizmente casarse con su violador. Y en esta obra, pues a mí me resultaba muy difícil de creer que el padre de las chicas se casara con el violador por limpiar el honor de la familia. ¿Desde cuándo la castidad de una mujer, aunque no haya violación, la castidad de una mujer es el perderla? Es una mancha para la familia. Es que y eso no es tan raro. La mujer, incluso las de mi época, es que eran pertenencia de la familia. Tú no podías perder tu virginidad, tú no tenías derecho sobre tu cuerpo, porque en cuanto tú te acostabas con alguien, sin estar casada, eras una mujer perdida. No voy a decir la palabra que me viene porque me pueden cortar el vídeo. Y por supuesto eras la vergüenza de tu familia. Se tenía, incluso en mi época, una visión de la virginidad de la mujer que de verdad es un ladrillo, ha sido un ladrillo. Y eso no es nuevo, es que eso no viene, pues fijaros, estoy hablando de 1600. Entonces yo llegué a pensar, digo, ¿será la seducción? ¿Que la seducción se comparaba a la violación? Pues no, es muy difícil pensar así después de leer algunas novelas. ¿Qué les quedaba a estas mujeres que habían sido seducidas o, en el peor de los casos, violadas? Pues había tres salidas únicamente. O te matabas para limpiar el honor de la familia, o directamente ya no pertenecías a esa familia y terminabas en una casa pública vendiendo tu cuerpo, o terminabas en un convento, aunque no tuvieras vocación.
Entonces, viendo también lo que algunos miembros de la familia de Isabel intentan, es que este libro es para meterle fuego. Y digo, es para no recomendarlo, aunque lo estoy recomendando porque es bueno que las mujeres veamos cómo ha sido nuestra vida, la vida de nuestros antepasados, la vida de nuestras antepasadas, a qué límites se llegaba. Y todavía no he hablado de algunas obras de María de Zayas. Ya hablaré, creo que no he hablado de ellas, ya hablaré, porque telita. Entonces, mirad, yo lo recomiendo porque es una novela, es un clásico, está muy bien escrito, y tenemos que aprender para no repetir los errores, pero se os van a revolver las tripas, ya lo digo, como casi todo lo que tiene que ver con las mujeres y su situación en épocas como esa, y que hayamos adelantado tan poco, porque a día de hoy mujeres adultas no tienen derecho sobre su propio cuerpo, sobre si quieren abortar, si no quieren abortar, si se las critica por todo, se les prohíbe no tener el hijo si accidentalmente se han quedado embarazadas. Y quien piense que esto es fácil pensar en un aborto, que tú vas allí tan alegre a abortar, es que no sabe ni ha estado en la situación de verse así y la carga emocional que eso conlleva. Porque es una carga psicológica emocional tremenda. No lo decides, no se decide y no se piensa como quien se toma un café. Hoy voy a ir a abortar. ¿Estamos locos o qué? Pues vamos atrás en derecho. De hecho, en Estados Unidos ahora mismo hay un gran debate sobre esto, sobre el derecho al aborto en la mujer. Y hay sitios donde no está permitido abortar. Ni siquiera a niñas de 13 años que se han quedado embarazadas por violación. Una niña de 13 años. 9 o 13 años. Está habiendo una polémica con este caso. Pues lo llevamos arrastrando desde hace siglos, señores y señoras. Nos vamos con las curiosidades. El alcalde de Zalamea está considerada como la obra más realista del autor. Coincidiendo con el 400 aniversario, se sacaron sellos conmemorativos de esta obra. Se ha llevado en muchísimas ocasiones al teatro y también a televisión. Voy a intentar encontrar trailers o incluso la película completa para dejarla en la descripción del vídeo. Y la obra se representa en Zalamea, en Extremadura, en Badajoz, en la tercera semana de agosto, es decir, este mes, de jueves a domingo, al aire libre. Y se está haciendo esto desde 1994. En 2008 esta representación fue denominada Fiesta de Interés Turístico Regional y se premió con la Medalla de Extremadura en 2011. En 2018 se la declaró Fiesta de Interés Turístico Nacional. Bueno, ratoncillos, pues esta es mi recomendación de esta semana. Leedla, sabiendo lo que vais a leer. Dejad vuestros comentarios a ver qué os ha parecido. Ya lo digo, yo como mujer, pues se me costó muchísimo leerla. Creo que te das cuenta de las injusticias que se cometían con las mujeres, que se siguen cometiendo hoy en día, que dicen que tenemos todo ganado. Pues no tenemos todo ganado y vamos hacia atrás, tengo la sensación. Hemos conseguido muchas cosas buenas, pero todavía nos queda luchar tanto por cambiar ciertas mentalidades, que esto parece no tener fin nunca. Y estamos en un país, que es España, que todavía hemos ganado más que en otros países. Pero es realmente increíble cómo se nos ha tratado durante toda la historia. Por eso el feminismo es importante y por eso no se puede eliminar al hombre del feminismo. Es que el hombre es necesario porque son ellos los que tienen que cambiar. Es que el problema es suyo, no es nuestro, no es de las mujeres. El problema es suyo, es de los hombres y son ellos los que tienen que cambiar. Y tendrán que cambiar
Pues mediante la educación y mediante el ejemplo y apoyándonos unas a otras y haciéndonos fuertes. No hay otra, no hay otra. Bueno, pues nada, esta es mi recomendación. Nos vemos aquí el lunes que viene. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.